periodísticas. Todas las entrevistas y los testimonios son reales, aunque en algunos casos las voces fueron representadas por actores y las identidades de los protagonistas cambiadas por protección de las fuentes. En las redes sociales y en las noches de Medellín se tejen telarañas clandestinas para atrapar a extranjeros incautos que buscan damas de compañía. Los don Juanes no se dan cuenta que detrás de esas hermosas jóvenes que los seducen se esconden bandas especializadas en drogar a sus víctimas para vaciarles las cuentas bancarias. Escopolamina, burundanga o benzodiazepina, mezcladas con licor, forman el cóctel con el que muchos ingenuos caen inconscientes a sus pies. En la lista de las cazadoras hay turistas, empresarios y docentes, como el visitante turco Ramazan Cenkay, a quien una cita pactada por internet lo arrastró a un triste final en la zona rosa de Medellín. Yo soy el inspector. Y en este episodio te contaré cómo una noche que augura placeres, una sonrisa que enmascara crueldad y un trago que rebosa de peligro te pueden robar la vida. Esto es Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast. Seducción y escopolamina en Medellín, un cóctel mortal. En la mañana del 24 de diciembre de 2018, los niños de la vereda La Volcana en el corregimiento Palmitas estaban ansiosos por la llegada del niño Jesús. Pedían que llegara pronto la noche y hablaban con ilusión de los regalos que habían pedido, cuando el cielo se oscureció por una bandada de gallinazos. Las aves carroñeras revoloteaban a la orilla de la quebrada, lo que llamó la atención de los niños. Se acercaron a ver qué ocurría y los sacudió el espanto cuando vieron un cadáver sumergido en las aguas. Corrieron a sus casas y avisaron a los padres, quienes llamaron a la policía. Los técnicos forenses rescataron una osamenta del cauce. Los despojos en estado de putrefacción llevaban por lo menos 2 semanas a la intemperie. Por la degradación de los tejidos, ninguno de los curiosos que se acercaron a la escena logró identificarlo. Lo que sí era cierto es que aquello era lo más raro que habían visto en mucho tiempo, porque el corregimiento Palmitas es el único lugar de Medellín donde no matan gente a granel. Los restos fueron llevados al laboratorio de medicina legal. De lo poco que quedaba, los forenses rescataron un pedazo de pantalón roído y un fragmento de músculo de la pantorrilla para aplicarle un análisis de ADN. ¿Qué misterios podría esconder esa pequeña porción de tejido? El 28 de noviembre de 2018, un mes antes del tétrico hallazgo, arribó a Medellín el catedrático Ramazan Cenkay. De origen turco y residente en Canadá, el docente de 57 años venía a dictar un seminario sobre finanzas en la Universidad de Afit. El académico viajó solo y se hospedó en un hotel del sector El Poblado. Le encantaba estar en Colombia porque amaba la cultura hispanoamericana, según me contaron sus allegados. Disfrutaba de la comida, la música, el clima y en general de la buena vibra de la gente. La cátedra en la universidad duró 6 días, pero Ramazan no quería volver tan pronto a Canadá. Llamó a su esposa y le dijo que se quedaría otra semana para aprender a bailar salsa. Si tan solo hubiera dicho la verdad. En el hotel en el cual se hospedaba, el profesor le preguntó a un empleado cómo hacía para conocer mujeres. El muchacho, acostumbrado a estas peticiones de parte de los turistas, le contestó: Parce, métase a Tinder y ahí de una le aparecen. A las paisas les encantan los extranjeros. Según la investigación de la fiscalía, Ramazan creó un perfil y fue contactado por una mujer en esa red social de encuentros. Pactaron una cita y la joven le preguntó si podía llevar a una prima. ¿Cómo decirle que no? El turco, que había viajado a más de 100 países, al parecer no sabía que se estaba metiendo en la boca del lobo. El martes 4 de diciembre de 2018 se reunió el trío en un restaurante del barrio El Poblado. Para Ramazan era una forma estupenda de conversar y aprender sobre Medellín.
Para las dos mujeres, un estudio preliminar de sujeto para saber si tenía dinero y si valía la pena planear el golpe. Entre risas falseadas y miradas coquetas acordaron que volverían a verse la noche siguiente. Él pensaba que bailarían salsa, ellas que tenían entre sus manos a la gallina de los huevos de oro. El jueves 6 de diciembre de 2018, los tres se fueron de rumba a un bar de la Carrera 70, una zona turística del occidente de la ciudad. La música, la atmósfera de sensualidad y el licor comenzaron a invadir los sentidos de Ramazán, hasta que todo se puso nublado, confuso, perturbador. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su fuerza de voluntad se escapaba con cada trago? Entre 2016 y 2018 hubo 602 atracos en Medellín, en los que los victimarios subyugaron el albedrío de los ciudadanos con drogas. Investigué esta problemática conversando con funcionarios de la alcaldía y la fiscalía, quienes me explicaron que esta modalidad delictiva se concentra en el centro, Laureles y el Poblado, es decir, en las zonas de la ciudad en las que se agrupan los turistas. En 1991 Medellín fue considerada la ciudad más violenta del mundo. Eran los días en que las guerras entre carteles del narcotráfico dejaban muertos por doquier, con carrobombas que estallaban en lugares públicos y sembraban el terror en la gente. Esa situación cambió. En las últimas 2 décadas disminuyó la violencia y la metrópoli antioqueña se convirtió en un lugar turístico, en un atractivo de talla mundial para quienes buscan hacer negocios o divertirse por unos días. Medellín se fue llenando de turistas extranjeros y junto a ellos de redes criminales buscando sacar provecho. Usan a mujeres como carnada para cometer secuestros y hurtos, en especial usurpando las tarjetas bancarias. En mis pesquisas tuve acceso a un informe clasificado de la Fiscalía. Allí se detallan las sustancias químicas que más utilizan estas bandas para someter la voluntad de las víctimas y arrebatarles información secreta de sus cuentas bancarias, mientras su mente está encadenada al letargo de las drogas psiquiátricas. Voy a compartir los detalles de ese informe con ustedes, mis queridos oyentes, porque los criminales ya se saben todos los trucos y es más importante que los conozcan los ciudadanos para tomar medidas de prevención. La sustancia que más utilizan es la benzodiazepina, un medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central y produce efectos sedantes en los pacientes con trastornos de ansiedad y epilepsia. Se supone que esta droga solo se vende con una autorización médica, pero la delincuencia se las ha ingeniado para traficarla sin control. Otra sustancia empleada por estas bandas es la fenotiazina, un compuesto químico recetado para personas con trastornos mentales y en algunos casos para eliminar lombrices parásitas de los animales. Insólito. Por último, la más conocida de todas, la escopolamina, también llamada burundanga. Se fabrica con la semilla pulverizada del árbol llamado borrachero, trompeta de ángel o brugmancia, que se encuentra en toda América, desde México hasta Chile, pasando por Colombia. Sobre los efectos de estas drogas le pregunté al médico toxicólogo Héctor Gallego, ¿qué le sucede al cuerpo cuando lo invaden estos narcóticos? Los efectos generales es como una sensación de mareo, de somnolencia, de pérdida. Mire, lo que utiliza el delincuente o espera es que empiece a verse mareada la persona, como con dificultad de pronto para hablar o para caminar, e inmediatamente la abordan. Y eso hace que en esos momentos la persona pierde la voluntad, o sea, no es capaz como de ser capaz de negarse o contravenir una orden, y en general ellos dicen que queda como a merced del delincuente. Si el delincuente le da una orden, la obedece como sin poner ninguna resistencia. ¿Cómo hacen los delincuentes para introducir esas sustancias en nuestro organismo? La Fiscalía analizó 500 denuncias de víctimas de Medellín y el Valle de Aburrá y concluyó que hay 4 modalidades. La primera, en la comida.
especialmente en galletas dulces, a las cuales les trituran la droga para confundir al paladar. La segunda es una rareza, pero varias víctimas dijeron en sus denuncias que antes de perder el conocimiento, el victimario tenía una loción muy fuerte o que agitó un trapo. Aunque este método es difícil de confirmar en un laboratorio, los expertos no descartan el uso de anestésicos volátiles como el alotano, que se emplea en quirófanos de manera controlada. La tercera forma es mediante el tacto, que es igualmente difícil de verificar por las autoridades. Sin embargo, algunos denunciantes narraron que antes de padecer la amnesia les entregaron algún objeto en la calle, como volantes publicitarios o periódicos. Es probable que en esos eventos hayan usado sustancias lipofílicas, de consistencia similar al jabón, aunque su absorción en el cuerpo es más lenta. La cuarta y la vía más común para introducir estas drogas en el cuerpo de las víctimas es la bebida. Las bandas pulverizan las pastillas y las disuelven en licor, agua, jugo o gaseosa. En algunas situaciones de intercambio sexual, al parecer el verdugo retiene la bebida y sin ingerirla se la pasa de boca a boca a su víctima. Suena extraño, pero conocí a un hombre que lo padeció y les voy a contar esa historia. Yo soy el inspector y estás escuchando Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast. Me pidió que protegiera su identidad, así que lo llamaré Antonio. Lo conocí en 2011 haciendo un reportaje sobre una banda delincuencial conocida en el Bajo Mundo como Las Bandidas de la Noche. Las bandidas de la noche. Este grupo lo conformaban 8 mujeres menores de 30 años, dedicadas a drogar hombres para robarles. La estela de sus crímenes dejó rastros en Medellín, Pereira, Bogotá y Cali. Cazaban en duetos y en tríos, y sus blancos eran señores de 45 a 60 años, de preferencia extranjeros o casados, porque estos casi nunca ponen denuncias, pues solo están en la ciudad de paso o temen arriesgar sus matrimonios si se sabe la verdad. Los atrapaban en bares y discotecas coqueteando desde la otra mesa o enviándoles una cerveza de cortesía como anzuelo. Después los convencían de llevarlos al apartamento de ellos, donde les suministraban la benzodiazepina. Antonio conoció a 2 de las bandidas de la noche por medio de un amigo, a quien una de ellas sedujo en la calle. Así me lo contó en la entrevista. Un amigo mío que se llama Pedro estaba en el centro y en ese momento vio pasar a una muchacha muy bonita. Le echó un piropo y la muchacha, en vez de enojarse, se devolvió y le entregó un papelito con su teléfono. Pedro era casado, pero el hombre como que se animó, quería sentir de nuevo adrenalina. No sé. Y cuadró una cita con la jovencita. Le pidió que le llevara una amiga y me invitó a mí para que fuéramos 2 parejas. Yo estaba recién divorciado y no salía con nadie. Y pues no sé, me pareció que era hora de volver al ruedo. Usted me entiende, periodista, ¿cierto? Le dije a Pedro que nos tomáramos solos los tragos, que qué tal que ellas nos dieran escopolamina o algo así, alguna sustancia peligrosa. Pero él me calmó y al final me dio confianza pensar que estaba con él. La cita fue el 20 de mayo de 2011 en un bar del Parque del Poblado. Las mujeres aparentaban unos 19 y 23 años y al verlas los 2 señores tragaron saliva. Las muchachas estaban muy bien vestidas, con ropa calidosa. Lo sé porque yo tuve un almacén. Eran unas diosas. Se tomaron unas cervezas en el bar y después, considerándose a sí mismos los hombres más afortunados del mundo, se fueron para el apartamento de Antonio. Mi amigo y yo compramos aguardiente y estábamos borrachos, pero ellas no bebían. Dijeron que hiciéramos el juego de la botella y el que perdiera se quitaba la ropa. La verdad yo pensaba pasar una noche chévere. Ya estaba desinhibido, ¿me entienden? Mientras la botella giraba en medio de las risas de las acompañantes, Antonio veía borroso, pero creyó que era un efecto normal del licor. El juego erótico no avanzó lo deseado, los señores apenas alcanzaron a quitarse los zapatos. Una de las chicas le dio aguardiente boca a boca a Antonio. Él sintió una contextura granulosa en la lengua y luego todo se nubló.
Reaccionó al día siguiente en un hospital conectado a una sonda de suero. El diagnóstico fue intoxicación aguda por sustancia psicoactiva. En la camilla de lado estaba Pedro con el ojo hinchado por un golpe. Las bandidas de la noche robaron 8 millones de pesos en el apartamento de Antonio. Incluso abrieron una pequeña caja fuerte con un cuchillo. Tomaron los objetos de valor y los guardaron en 2 maletas que había en el lugar. Salieron fingiendo que iban de viaje y su actuación fue tan buena que hasta el celador les ayudó a subir el equipaje al taxi. Cuando desperté en la camilla, mi hija de 8 años y mi ex esposa estaban al lado. Sentí mucha vergüenza. Lo que más me dolió es que hacía un mes le había celebrado el cumpleaños a la niña y ellas le robaron todo, hasta los peluches. Y también una colección de monedas y billetes del extranjero que yo estaba coleccionando hacía 20 años. Con la denuncia de Antonio y de otras víctimas, la fiscalía encauzó la investigación contra las bandidas de la noche. Un informante les entregó los teléfonos de las sospechosas y así lograron interceptar sus comunicaciones. Con mis fuentes judiciales obtuve algunos de esos audios que quiero compartir con ustedes. En esta escucha, 2 de ellas conversan sobre un robo. Por lo menos el domingo cogimos uno en Cocono Club. Nos llevaron por el apartamento y ahí estando la mamá y todo robamos. Ah, es que eso es un impedimento. Eso mientras estén encerraditas, eso no... Ellas pueden escuchar bulla y que dirán ahí, haciendo que no sabe qué. Y les dará miedo levantarse porque de pronto las regañan. En esta otra interceptación, una de las bandidas se queja porque la tarjeta de débito que robó tenía poco dinero. Yura. Hola. ¿Y si salió ayer? ¿Qué decir que ayer qué? Sí. Ah, Salía de mí y yo le pero no hicimos nada. Y había mucha gente. No que a la angorita la pillaron. sí. Ah, La madre yo no tenía plata encima, tenía una tarjeta. Como 30 lucas en el bolsillo. No hablan ni las pastillas. Ah, las pastillas de las 2. No, mi Uli. ay, qué cachar. A uno como le da eso. Y en esta otra conversación, 2 integrantes de la banda hablan sobre el robo cometido a un turista bogotano. ¿Está ocupada? No, Ah. no, ocupada, siendo pereza. No puedo. De mi Yura no le a trabajar anoche. Sí. Mm, Salí con el angorete. ¿Y si le fue bien? Más o menos. Ah, bueno. Cogimos un rolito y le sacamos 500, un computador y una camarita ahí. Ah, pero no le fue tan así mal. Apenas fue. El cuerpo técnico de investigación de la fiscalía capturó a 8 mujeres. Las bandidas de la noche fueron encarceladas, pero esto no frenó los atracos con benzodiazepina en Medellín. Al contrario, el fenómeno delincuencial se incrementó a medida que el potencial turístico de la ciudad se consolidaba. Nuevas bandas de depredadoras tejieron más redes de araña, como la que 7 años después atrapó al profesor Ramazán Yencay. Retomando la historia del turista turco, lo último que su familia supo de él fue que salió del hotel el 6 de diciembre de 2018. Lo que no sabían era que había salido, en el bar de la Carrera 70, bebiendo con las 2 mujeres que había conocido por Tinder. El hombre de 57 años comenzó a perder el sentido. Las acompañantes le preguntaron con insistencia la clave de sus tarjetas de crédito y tal parece que se las dio, porque en la lejana Canadá su esposa empezó a recibir notificaciones de transacciones bancarias. Ramazán no regresó a su hotel al día siguiente, ni el día después. La familia llamaba con insistencia, pero la habitación del hotel estaba vacía, al igual que sus cuentas bancarias. No hubo más remedio que denunciar su desaparición. Su esposa Carol Yencay envió un mensaje desesperado por medio de las redes sociales a las autoridades y habitantes de Medellín, pidiendo apoyo para la búsqueda de Ramazán. Mis 2 hijas y yo estamos extremadamente preocupadas por su seguridad. Él estaba en Medellín, Colombia, dando clases en una universidad local y después quiso explorar la cultura y tomó clases de salsa.
El 27 de diciembre de 2018 recibí un mensaje de texto de mis fuentes en la fiscalía. El cadáver, que había sido encontrado 3 días antes en una cañada del corregimiento Palmitas, había sido identificado en el laboratorio. El peor presagio se confirmó. Se trataba de Ramazan Yenkay. Su búsqueda había terminado, pero comenzaba la cacería de los asesinos, porque era claro que el robo de sus tarjetas bancarias estaba ligado a este horrendo final. Los investigadores sospechaban que detrás del hecho había más de una persona, pues la experiencia demostraba, como en el caso de las bandidas de la noche, que por lo general un grupo se concertaba para cometer estos crímenes. Una de las primeras tareas fue entrevistar al personal del hotel en el cual se había hospedado Ramazan. Así fue como se enteraron que un empleado le recomendó usar la red social Tinder para contactar mujeres. Según el informe clasificado de la Fiscalía, del cual les he venido hablando en este capítulo, en ese año 2018 hubo 17 víctimas de benzodiazepina que fueron contactadas por redes sociales. Las más usadas fueron Facebook, Badoo, Colombian Cupid y Tinder. Uno de los aspectos más llamativos de esta forma de atrapar a los incautos es que a veces son hombres los que abren perfiles femeninos para engañar a los extranjeros. Así quedó al descubierto en un expediente judicial contra otra banda de esta clase, conocida como las tóxicas. Las tóxicas. Según la investigación, entre 2018 y 2020, las tóxicas asaltaron en Medellín y Envigado a 6 forasteros. 2 italianos, un ecuatoriano, un irlandés, un español y un estadounidense. El jefe de la organización era un hombre apodado El Gordo, quien creaba múltiples perfiles de mujer en la aplicación Tinder. Posteaba fotos de sus jóvenes compinches y las describía como paisas solteras y despechadas, que deseaban conocer un alma gemela que las sacara de la soledad. Cuando un extranjero se interesaba en las fotografías, era alias El Gordo quien iniciaba las conversaciones. Los hombres desprevenidos pensaban que estaban chateando con una mamacita latina muy sensual, cuando en realidad quien los seducía era un barrigón de 50 años con mucha labia. Una vez se concretaba la cita en algún bar o discoteca, El Gordo les daba las instrucciones a las mujeres de la banda para que continuaran con la fachada y engañaran a la víctima. Pude conseguir una interceptación telefónica de ese expediente para que ustedes escuchen el descaro con el que fraguaban su plan. ¿Aló? Hola, Hola. se llama Caterine Ah, bueno. y está hablando con él desde ayer Ah, bueno, yo ya le estoy hablando. y por la misma página. Y tener 25 años, no 26 sino 25. Listo. Y estás estudiando. Ah, listo. Y está terminando sus estudios. Y bueno, y está aburrida y quiere algo serio. Ah, listo. Ah, bueno, Y hágale claridad que no es Scope. Ajá. Bueno, sí. Bueno. Mira a ver y me está avisando a ver si alineamos eso o buscamos, aquí tengo otra alternativa. Listo, hágale. Ahí está el número telefónico. Sí, yo ya estoy hablando con él. Bueno, hágale pues. No está claro si algo así ocurrió con Ramazan Yenkay, porque fue víctima de una banda diferente, aunque en su caso, las delincuentes también fueron coordinadas por un hombre. Los investigadores revisaron las cámaras de vigilancia para establecer el recorrido del taxi que recogió a Ramazan en el Hotel del Poblado y lo llevó a la carrera 70. Luego analizaron las grabaciones del sector y observaron cuando 2 mujeres sacaban a rastras al profesor, haciéndoles pensar a los testigos que estaba borracho. Lo subieron a un automóvil Mazda 2 de color gris oscuro. La placa de ese vehículo fue clave para identificar a los sospechosos, según el director de Fiscalías de Medellín en ese momento, Raúl González. El recorrido del vehículo que recogió a este ciudadano canadiense y las personas que iban al interior del mismo. Se logra identificar por el registro de matrícula de ese automóvil a las personas que estaban relacionadas con ese vehículo.
La banda estaba conformada por un hombre y 3 mujeres, y los investigadores conocieron los detalles del atraco de la manera más inesperada. Los agentes me contaron que una de las integrantes del grupo estaba enamorada del cabecilla, pero este le puso los cachos con otra de las ladronas. Presa del despecho, la delincuente los echó al agua a todos. Les explicó a los investigadores que las muchachas preparaban el cóctel de benzodiazepina y licor con antelación al encuentro. Y mientras una distraía al incauto extranjero, la otra se lo vaciaba en la bebida. En algunas ocasiones, una se quedaba conversando con él en la mesa, mientras la otra iba a servir los tragos y les vertía la pócima. A Ramazán le suministraron una dosis equivalente a 5 pastillas de Ativan pulverizadas y mezcladas con licor. Esta es una droga de la familia de la benzodiazepina. Ese primer trago lo dejó fuera de combate, adormecido y a merced de las asaltantes. Cuando lo subieron al carro le dieron a beber más licor combinada con 10 pastillas trituradas. Así lo explicó el fiscal González. Se tienen los registros del bar donde estaba, que tuvieron que sacarlo cargado con solo haberse tomado un trago. Y en el interior del vehículo estas personas le suministraron 10 pastillas más, para un total de 15. Después de extraerle las claves de las tarjetas de crédito, la alta dosis del fármaco mezclada con el alcohol le produjo la muerte al profesor. La banda condujo el carro a las afueras de la ciudad y abandonó el cadáver en una cañada del corregimiento Palmitas, a la espera de que los carroñeros borraran toda la evidencia. En las 48 horas siguientes, se dedicaron a gastar el dinero del botín. El 30 de enero de 2019, 36 días después de que los infantes que esperaban al niño Dios encontraran el cadáver, la policía capturó a los presuntos integrantes de la organización. Duvier Álvarez, el coordinador del grupo y quien condujo el automóvil Mazda 2 en el cual raptaron al extranjero. Luisa Londoño y Leslie Vasco, quienes acudieron a la cita en el bar de la 70. Carol Cardona, la mujer que preparó el bebedizo mortal. En el allanamiento a sus casas, los uniformados encontraron 30 tarjetas de crédito de distintas víctimas, entre ellas un fotógrafo alemán y un turista español. Por el alto grado de descomposición del cuerpo, para los forenses fue imposible determinar exactamente qué le pasó al organismo de Ramazán al contacto con la sustancia. Es algo que poco importa ahora, cuando solo sus seres amados recuerdan su paso por esta tierra. Un paso que tuvo su última estación en un bar de Medellín. Cada año la ciudad recibe premios internacionales que la posicionan como uno de los mejores destinos turísticos. Oleadas de extranjeros llegan a disfrutar de su clima, de las fiestas y de la hospitalidad de los residentes. Algunos de ellos son corderos inocentes. No sospechan que bajo esa hermosa careta que les extiende un aguardiente al otro lado de la mesa, se esconde la muerte. Aquí termina el capítulo de hoy. Si quieres seguir sumergiéndote en las historias del bajo mundo, no te pierdas nuestro próximo capítulo, acerca de la conspiración internacional para asesinar a un fiscal antimafia en una playa paradisíaca de Colombia. Para escuchar todos los capítulos de esta temporada, visita www.elcolombiano.com/podcast y síguenos en las redes sociales de El Colombiano. Se despide de ustedes el inspector, invitándolos a conectarse de nuevo con Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast.